está la clasificación de acuerdo a su estructura química. Aquí vamos a dividirlas en esteroideas y no esteroideas. Cuando hablamos de esteroideas ya sabemos que hablamos que derivan del colesterol, específicamente del ciclopentano perihidrogenandreno. Ejemplos: hormonas esteroideas, cortisol, aldosterona, progesterona, estradiol, testosterona. Todas ellas derivan del colesterol. Y las no esteroideas, a su vez, se clasifican en aminas, como por ejemplo las hormonas tiroideas, la T3, la T4, que derivan de la tirosina, o la adrenalina, noradrenalina, que también derivan de la tirosina, ¿sí? Solamente que por otro proceso bioquímico, o la melatonina. Tenemos las peptídicas, como por ejemplo la vasopresina, la oxitocina, la hormona estimulante de los melanocitos y la somatostatina. Tenemos las de origen proteico, la hormona de crecimiento, la prolactina, la paratormona, la insulina, el glucagón, la calcitolina. Y tenemos glucoproteínas, donde tenemos a la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, este es humano, la hormona gonadotropina coriónica humana, está. La TSH, la hormona estimulante de tirotropina. De acuerdo a su mecanismo de acción, también se pueden clasificar en hidrosolubles y liposolubles. ¿Qué significa esto? Que aquellas que sean hidrosolubles van a tener sus receptores a nivel de las membranas. Y las que son liposolubles tienen receptores dentro de la célula. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo al tipo de acción hormonal, vamos a encontrar que puede ser endocrina, ya sabemos que viaja a través del torrente sanguíneo, puede ser parácrina entre células vecinas, o puede ser autócrina, donde tiene sus receptores en la misma célula. Y de acuerdo a la interacción hormonal, tenemos sinergismo, permisividad y antagonismo. Sinergismo, ya dijimos que cumplen una misma función, independientemente una de la otra, como el caso del cortisol y el glucagón. Permisividad, sabemos que necesitamos de la presencia de otra hormona para que el efecto sea mucho mejor. En el caso de la adrenalina con las hormonas tiroideas. Y antagonistas tienen funciones opuestas. Ejemplo, el más claro, la insulina y el glucagón. La insulina hipoglucemiante y el glucagón hiperglicemiante. ¿Sí? Entonces son de efectos antagónicos. Ahora, aquí podemos ver cómo se relaciona el hipotálamo con la hipófisis anterior y con la hipófisis posterior. Y eso se debe a que el hipotálamo tiene un papel regulador de control muy importante, ¿sí? Donde se van a estar sintetizando ciertas hormonas para ejercer sus efectos, ¿sí? De regulación justamente. Entonces, a nivel de lo que vendría a ser el hipotálamo, vamos a encontrar diferentes núcleos. Tal vez ustedes lo recuerden por anatomía. Tenemos al núcleo supraóptico, al núcleo paraventricular, ¿sí? Que se encuentran donde tenemos estas dos neuronas de color verde, donde vamos a encontrar principalmente células magnocelulares. Y tenemos otro grupo de núcleos como el infundibular, el medial, el ventromedial, el ventrolateral, ¿no? El superior, ¿sí? Que presentan otro tipo de células que son las parvicelulares. Parvicelulares. Ahora, en el caso de los núcleos supraóptico y paraventricular, donde tenemos a estas células magnocelulares, es aquí donde se van a sintetizar dos hormonas muy importantes, que vendrían a ser la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿sí? Vasopresina y oxitocina, que van a ser llevadas a través de estos axones tan largos en color verde que nos pintan aquí, hasta lo que sería la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Sí? A diferencia de las hormonas que se sintetizan en los otros núcleos, sobre todo lo que vendrían a ser las parvicelulares, en las cuales se sintetizan un grupo de hormonas y van a ser llevadas, como pueden ver aquí a través de estos axones, hasta la pars intermedia, la eminencia media. Y son liberadas en el torrente sanguíneo. Acuérdense que aquí tenemos un sistema porta encefálico, sistema porta hipotalámico hipofisiario.
¿sí? Entonces se liberan estas hormonas y por vía sanguínea, vean cómo llega hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior, donde se unen sus receptores y va a permitir que se sinteticen y se liberen otro grupo de hormonas, ¿sí? Que finalmente por vía sanguínea también se van a ir distribuyendo. ¿Ok? Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué la adenohipófisis sí permite la síntesis de hormonas y la neurohipófisis no? Porque por las estructuras que presenta la neuro, ¿no? Solamente es tejido Nervioso, nervioso, axones, correcto. ¿no? Mientras que la adenohipófisis sí tiene tejido glandular, tiene tejido Sí. endocrino, entonces le permite poder sintetizar, ¿no? En cambio, la neurohipófisis solamente almacena. ¿Ok? Entonces ya tenemos este primer punto. Vamos a ver. Tenemos el hipotálamo con las hormonas que se producen, ¿no? Tenemos la adenohipófisis, la neurohipófisis, y vamos a quedarnos aquí, en esta primera parte, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, a nivel del hipotálamo, como les dije, se van a sintetizar y liberar algunas hormonas. Y ustedes se fijan, no sé si se ve bien desde donde están, pero de aquí sí lo veo. Todas terminan en RH, 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 ¿sí? Esas hormonas, para que ustedes se acuerden, son las que se producen a nivel del hipotálamo. Significa que son hormonas liberadoras, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, a nivel del hipotálamo tenemos a la GnRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Tenemos a la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Tenemos a la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Tenemos a la PRH, que es la hormona liberadora de prolactina. Y tenemos a la GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces, todas esas hormonas que les he nombrado se producen a nivel del hipotálamo y a través del sistema porta encefálico van a llegar hasta la adenohipófisis. Entonces, cuando la hormona liberadora de gonadotropina se une a su receptor, la adenohipófisis, permite la síntesis y liberación de otras dos hormonas, que son la FSH y la LH. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que se van a liberar por sangre y van a llegar hasta sus células dianas, su órgano blanco, que vendrían a ser las gonadas, ¿sí? En machos y hembras, ovarios y testículos, ¿sí? En el caso de la hormona liberadora de corticotropina, llega a la adenohipófisis y permite la síntesis y liberación de otra hormona que es la ACTH, la hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina, que se libera en sangre y llega a su órgano blanco, que es la corteza adrenal, y permite la liberación del cortisol. Tenemos a la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, llega a la adenohipófisis, permite que se sintetice y se libere la hormona estimulante de tirotropina o tirotropa o simplemente hormona estimulante de la tiroides, se libera en la sangre, llega a la glándula tiroides y permite que haya síntesis y liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Sí? Tenemos a la hormona liberadora de prolactina, llega a la adenohipófisis, permite que haya síntesis y liberación de prolactina, se libera en la sangre, llega a las glándulas mamarias y permite que haya formación de leche. ¿Okay? Y la hormona liberadora de crecimiento, de la hormona de crecimiento, llega a la adenohipófisis y permite la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento. Por vía sanguínea, bueno, aquí nos muestra que llega al hígado, pero también llega a los músculos, llega a los huesos, por eso que es una hormona muy importante en la etapa de crecimiento, ¿no? Permite el crecimiento de los órganos, huesos y músculos. ¿Ok? Y esto conforman lo que vendrían a ser los ejes, ¿sí? Que constituyen, como les dije, hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas. Ahora, por el otro lado, aquellas que van a llegar a la neurohipófisis, es diferente porque ya sabemos que la neurohipófisis no sintetiza hormonas, simplemente las almacena. Entonces, a nivel del hipotálamo, habíamos dicho que se va a sintetizar la ADH y la oxitocina. Viaja por vía nerviosa hasta la neurohipófisis, se almacena, ¿sí? Se almacena y posteriormente se libera
en la sangre. Por vía sanguínea, la ADH llega a lo que sería la nefrona, al túbulo colector, y la oxitocina llega a la glándula mamaria para permitir la contracción de la musculatura lisa y que pueda haber liberación de leche. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí tenemos un eje donde podemos ver el hipotálamo, la hipófisis anterior y la glándula periférica. Y lo que nos muestra es que responde a feedback negativo. Entonces, por ejemplo, si tenemos a la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, se libera, llega a la hipófisis anterior, permite que haya síntesis y liberación de la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa se libera en la sangre, llega hasta lo que vendría a ser la corteza adrenal y permite que haya liberación de cortisol. ¿Ok? Entonces, este eje responde a feedback negativo. Ya sabemos que si aumentan los niveles de cortisol, va a ser feedback negativo hacia la hipófisis anterior y hacia el hipotálamo, que es lo que se conoce como un feedback negativo de asa larga. ¿Sí? De asa larga. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un mayor recorrido. Pero también podemos encontrar un feedback negativo de asa corta. Asa corta significa que, lógicamente, el tramo de feedback va a ser mucho más corto, es decir, se da entre la hipófisis anterior y el hipotálamo. Es decir, cuando aumenta los niveles de ACTH, hace feedback negativo de asa corta sobre el hipotálamo, ¿para qué? Para disminuir los valores de la hormona liberadora de corticotropina. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos tipos de feedback, que en ambos casos siempre buscan corregir el estímulo. ¿Sí? Solamente que uno hace un recorrido más largo, que es el de asa larga, y tenemos el de asa corta. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, el de asa larga, como les dije, cuando aumenta los niveles de cortisol, hace feedback negativo hacia la hipófisis anterior y hacia el hipotálamo. ¿Para qué? Para que disminuyan los niveles de CRH y de la ACTH. Tenemos aquí los núcleos hipotalámicos que ya habíamos comentado, ¿no? El supraóptico, el paraventricular. Son muy importantes porque tienen a estas células que son de tipo vasopresinérgicas y también son de tipo oxitóticas. Por lo tanto, permite que se puedan sintetizar. Y estas hormonas que se van a almacenar en la hipófisis posterior. ¿Okay? Y hablando de estas dos hormonas, vamos a ver qué diferencias hay entre unas y otras. Porque también hay similitudes. Y la similitud es que son hormonas de tipo peptídicas, ¿no? Peptídicas que están formadas por 9 aminoácidos. ¿Sí? Tienen una pequeña variación, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, la vasopresina tiene arginina y aquí la oxitocina tiene leucina, ¿no? Entonces hay pequeñas diferencias. Como por ejemplo, el principal sitio de síntesis, núcleo supraóptico para la ADH, mientras que la oxitocina, el núcleo paraventricular. Ojo, esto no quiere decir que no puedan sintetizarse en los otros núcleos, sí pueden, solamente que mayoritariamente en el supraóptico vamos a tener vasopresina y en el paraventricular oxitocina. ¿Okay? Porque en ambos vamos a encontrar células magnocelulares. Ahora, aquí habla de neurofisina asociada. En el caso de la vasopresina, tiene a la neurofisina 2 y la oxitocina a la neurofisina 1. ¿Qué son las neurofisinas? Son los transportadores de estas hormonas. Necesitan de un transportador para poder circular. ¿Sí? Entonces la diferencia es que tenemos dos tipos de neurofisinas. Hay un péptido adicional en la formación de la vasopresina, que es un glicopéptido, pero que luego lo pierde. ¿Sí? Cuando madura, lo pierde. Mientras que en la oxitocina no hay ninguno. Y los estímulos para la liberación para la vasopresina, aumento de la osmolaridad plasmática, que ya lo hemos visto, la hipotensión, cuando baja la presión, y la hipovolemia, para poder retener agua, ¿no? Y la oxitocina, el estiramiento del cuello uterino
y también la succión mamaria. Por eso esta hormona de la oxitocina también es muy importante para el momento del parto. Y aquí podemos ver una especie de ensanchamiento que ocurre a nivel de los axones, ¿sí? de estas neuronas que permiten el traspaso, ¿no? de la oxitocina, la vasopresina, y que contienen estas especies de vesículas que se denominan cuerpos de Herring. Estos cuerpos de Herring contienen ATP, pero también contienen a estas neurotoxinas, es decir, a los transportadores, para permitir que puedan movilizarse, ¿no? que puedan desplazarse estas hormonas. Tenemos a la osmolaridad plasmática, que controla la secreción de la vasopresina, como ya sabemos muy bien, ustedes saben, cuando aumenta la osmolaridad quiere decir que los niveles de agua cayeron, ¿sí? Entonces, esto es captado por osmorreceptores, los cuales envían la señal hacia lo que vendrían a ser estos núcleos, sobre todo el supraóptico, ¿no? A nivel del hipotálamo, sintetiza la hormona antidiurética, se va a almacenar en la neurohipófisis y se libera en la sangre. Se libera en la sangre, circula en sangre hasta la nefrona, en donde va a tener sus receptores de vasopresina para ejercer su efecto. ¿Cuál era el efecto? Los túbulos colectores. Desnaturalizar las acoporinas. Para poder reabsorber agua, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Son varios gráficos muy parecidos. Vamos a quedarnos con este que está más grande. Vean, la hormona antidiurética se une a su receptor V2, ¿sí? de vasopresina 2, que está acoplado a proteína GS. Activa la adenosiclasa, permite el paso del ATP a AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A y esto fosforila a las acoporinas. ¿Para qué? Para que puedan externalizar. Y de esa manera el agua pueda absorberse, o reabsorberse, mejor dicho, ¿no? Y de esa manera la osmolaridad va a regresar a su valor normal, que es de 300 milimoles. Ahora, la vasopresina también tiene receptores a nivel de, y también ya lo hemos hablado, ¿no? Los vasos sanguíneos. En este caso son receptores V1. Y la diferencia con los anteriores es que están acoplados a proteína GQ. Entonces, activan a la fosfolipasa C, degrada el fosfoninositol bifosfato, inositol trifosfato de acilglicerol. ¿Para qué? Para aumentar el calcio. Y si aumenta el calcio, entonces favorece que haya vasoconstricción. Por eso está relacionada también a ese estímulo de hipotensión, ¿no? ¿Para qué? Para que la presión comience a aumentar. Y de ahí su nombre de vasopresina, hace vasopresión. O ABP, que es arginina vasopresina. Ese es el primer nombre que le pusieron a El más antiguo. Es el más antiguo, correcto. Bien, creo que queda claro los mecanismos, ¿no? Porque como les digo, ya ustedes conocen muy bien toda esta señalización a nivel intracelular. Ahora, respecto a la hormona antidiurética, tenemos una patología que creo que se las comenté, no sé si a ustedes o otra sección la semana pasada, en la cual, si falla la actividad de esta hormona, vamos a tener una patología que es la diabetes insípida. ¿Sí? No sé si a alguien le ha tocado en su exposición. ¿A alguien le ha tocado? ¿Sí? Es una diabetes insípida que es muy diferente a la diabetes mellitus. ¿Sí? En este caso el problema está en la hormona antidiurética, que puede ser de digamos, dos orígenes. Uno de tipo central y la otra de tipo nefrogénico. Si es de tipo central, el problema está en la síntesis, ¿no? de esta hormona a nivel del hipotálamo. Correcto. Y en el caso de que sea la nefrogénica, el problema está en los receptores. Es decir, tenemos hormona antidiurética, pero no tenemos a dónde unirse. Entonces es lo mismo que el agua. El agua no puede retenerse. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? Comenzamos a ver a un paciente que micciona varias veces al día, constantemente, generando una poliuria, lo cual desencadena que se active el centro de la sed. Y por lo tanto, conlleva que desarrolle una polidipsia, justamente para compensar esa pérdida de líquidos. ¿Okay? Aquí tienen un link para ver un caso clínico. Les recomiendo que le den una mirada, por si acaso, por lo menos, ¿sí? Relacionado a esta patología.
Ahora, en el caso de la oxitocina, esto también ya lo hemos visto desde el primer día de clases, creo, y es el feedback positivo que se desarrolla al momento de la succión, ¿no? Y el ternerito está succionando por vías aferentes, va a llegar hasta el hipotálamo, se va a producir la oxitocina, se almacena en la hipófisis posterior y por vía sanguínea llega hasta la glándula mamaria y permite que se contraiga. ¿Para qué? Para que haya liberación de la leche, feedback positivo, hasta que se sienta saciado el ternero. ¿Sí? Y ahí deja de haber secreción. Y en el caso del parto, cuando se llega a término, y a término significa el momento del alumbramiento. Es decir, a ver, cuando se dice a término es cuando, por ejemplo, una vaca cumplió los 9 meses o una yegua cumplió los 11 meses, ¿sí? O una mujer llegó a los 9 meses de embarazo, ¿sí? Entonces se dice a término. Cuando llega ese momento, que es el momento en que se va a dar el alumbramiento, el feto comienza a encajar en el canal de parto. Entonces, ese es un estímulo que va a viajar por vías aferentes hacia el hipotálamo. Genera que se sintetice oxitocina, por vía sanguínea va a llegar hacia el útero, se va a unir a sus receptores y va a permitir que se contraiga. Entonces comienzan las contracciones uterinas. Sigue encajando en canal de parto el feto, sigue generando estímulo, sigue habiendo oxitocina, sigue habiendo contracción. Feedback positivo hasta que finalmente se da el alumbramiento de ese ternero. Y ahí termina la secreción de la oxitocina, termina ese feedback positivo. ¿Cómo es que actúa la oxitocina? Uniéndose a sus receptores de oxitocina acoplados a proteína G2, tanto a nivel de las glándulas mamarias como a nivel del útero. Entonces, ustedes ya saben, se activa la fosfolipasa C, tenemos al fosfoinositol bifosfato, que nos va a dar inositol trifosfato de acilglicerol. ¿Para qué? Para aumentar el calcio. Y de esa manera se pueda contraer el útero y se pueda contraer la glándula mamaria. ¿Ok? Ahora, lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? Y es algo que todavía está en estudio, se ha visto que la oxitocina podría llegar al túbulo colector. Y en el túbulo, como tiene un mismo origen, se han dado cuenta que tiene 9 aminoácidos con ciertas variaciones, ¿no? Se ha visto que en algunos animales del laboratorio, la oxitocina llega a los receptores de vasopresina 2, el túbulo colector. Y cumple la misma función que la vasopresina, que la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque esos receptores están acoplados a proteína GS, ¿no? Hace que aumente el AMP cíclico, la proteína A, y finalmente se externalizan las acoporinas. Entonces es algo que se está estudiando justamente para este tipo de pacientes que tienen diabetes insípida, ¿no? A ver si es que se podría desarrollar este tipo de, sobre todo los que son de origen central, no tanto nefrogénico, ¿no? Porque ahí el problema está en los receptores. Pero en las de tipo central se está viendo si es que esto podría funcionar, incluso aplicando, ¿no? Inyecciones de oxitocina. Pero bueno, eso está en estudio y seguramente lo sabremos en los próximos años. ¿Ya? Pero ustedes tienen que conocer que esto ocurre. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Continuamos. Ya les cuento que esta clase es un poco larga, un poco tediosa, como lo es fisiología normalmente, ¿no? Pero esta sí particularmente es algo largo. Bueno, entonces si no hay preguntas, pasamos a las hormonas tiroideas. Ustedes recordarán por anatomía la forma que tiene esta glándula tiroides, donde tiene lo que vendrían a ser dos lóbulos y un istmo, ¿no? Un istmo que permite la unión de estos lóbulos. Bueno, uno salió más grande que el otro. La idea está, ¿no? Y normalmente se encuentra detrás del cartílago tiroides, ¿sí? Como podemos verlo aquí. Y la unidad funcional es el folículo tiroideo, ¿sí? El cual está formado por tiroidocitos, ¿sí? Los tiroidocitos, y en el centro presentan lo que es el coloide, ¿sí? La sustancia coloidal. Muy bien. Todo esto es el folículo, ¿sí? Todo esto es el folículo. Acá hay un folículo, acá hay otro folículo, ¿sí? Y acá hay otro, y aquí otro más.
Y para poder ubicarnos, recordar que en este caso la membrana apical está dando al coloide, ¿sí? Mientras que la vasolateral siempre está en contacto con los vasos sanguíneos. ¿Sí? No olvidar eso para poder entender qué es lo que ocurre aquí, en esta formación de hormonas tiroideas. Responde un eje, eso ya lo sabemos, ¿no? A nivel del hipotálamo, la TRH llega por el sistema porta hasta la hipófisis anterior, se libera la TSH se libera en la sangre, llega hasta la glándula tiroides y produce T3 y T4 y hacen feedback negativo. ¿Okay? También aquí de asa larga y de asa corta, igualito que hemos visto anteriormente. Y aquí está un poco más detallado, quiero que se fijen, que cuando se libera la TRH y va a llegar a la hipófisis anterior, tiene sus receptores de TRH, los cuales están acoplados a proteína GQ. Y por esa señalización a nivel intracelular permite que la TSH se libere. La TSH se libera en la sangre y por vía sanguínea llega hasta el folículo tiroideo. Y en esos tiroidocitos tiene sus receptores que están acoplados a proteína GS. Y por señalización a nivel intracelular permite que se puedan sintetizar estas hormonas tiroideas y que también se puedan liberar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Y primero tenemos que ver, a la redundancia, el primer paso, que es la fijación del yoduro del plasma. Pregunto, ¿cómo llega el yoduro al organismo? Por los alimentos. Por los alimentos, ¿correcto? Viene con el alimento, viene en la dieta del animal. Se absorbe a nivel intestinal y por vía sanguínea este yoduro llega al tiroidocito. Ahora, tiene que haber una fijación del yoduro, como dice. Es decir, el yoduro tiene que ingresar en el tiroidocito. Y para que eso ocurra, necesitamos que la TSH se una a su receptor. Eso para empezar. Entonces, el yoduro va a ingresar junto con el sodio por un cotransporte. El sodio saldrá por la bomba de sodio y potasio y el yoduro, vean, de la membrana apical, perdón, de la membrana vasolateral, va a atravesar el tiroidocito y a través de la membrana apical llega al coloide. Y lo hace a través de un transportador que se denomina pendrina. ¿Sí? Pendrina. Ese es el primer paso. Tenemos al yoduro en el coloide. Es la fijación del yoduro del plasma. Ahora, a continuación, tenemos la yodación de la tirosina. En el coloide, ¿sí? Aquí, tenemos a una proteína muy grande, que es la tiroglobulina. Esa tiroglobulina se forma en los tiroidocitos, ¿sí? Pero pasa hacia lo que vendría a ser el coloide. Entonces, esta tiroglobulina contiene muchos aminoácidos de tirosina y además tiene a una enzima que es la TPO, que es la tiroide peroxidasa. ¿Sí? Tiroide peroxidasa. Gracias a esa tiroide peroxidasa, el yoduro se convierte ahora en yodo orgánico. ¿Sí? De yoduro pasa a yodo orgánico. Y lo que vamos a ver a continuación es que el yodo, ahora formado, se va a unir a la tirosina. ¿Esto con qué finalidad? De formar las hormonas tiroideas. Entonces, lo que vamos a ver es que la tirosina se va a unir a uno de yodo y va a formar monoyodotirosina. Si se unen dos de yodo a la tirosina, se va a llamar diyodotirosina. Si necesitamos que se unan tres, directamente no se puede. ¿Por qué? Porque la tirosina se satura con dos yodos. Entonces, lo que tiene que ocurrir a continuación es que comiencen a ensamblarse las monoyodo con las diyodo. Entonces, si unimos una monoyodotirosina con una diyodotirosina, nos va a dar una triyodotironina, que es la T3.
¿sí? Y para que se forme la famosa T4, necesitamos que se ensamble o se acople 2-diodo-tirosina. Y van a formar lo que sería la tiroxina o tetrayodotironina, T4. ¿Sí? Y ojo, no confundir, como les dije al grupo de la mañana más tempranito, no confundir a la tirosina con la tiroxina. Tirosina es el aminoácido y la tiroxina es la T4, es la hormona ya formada. Y eso se da gracias a la TPO. La TPO permite que el yoduro se convierta en yodo y la TPO también permite que el yodo se una a la tirosina para ir formando la T3 y la T4, que son finalmente las hormonas. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo paso, que es la yodación de la tirosina. Ahora, viene el siguiente paso, que es la proteólisis de la tiroglobulina. Es decir, vean, aquí tenemos lo que vendría a ser el coloide. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra membrana apical. Tenemos a la tiroglobulina con las monoyodo, diyodo, triyodo y la tetrayodo o tiroxina. ¿Sí? Ya se formó. Y lo que vamos a ver es que ya formado, ahora tiene que ingresar en el tiroidocito. ¿Cómo ingresa? Gracias a la TSH. ¿Sí? La TSH que sabemos que se une a sus receptores y que permite que pueda haber fijación del yoduro, que pueda activarse la TPO, también es la que va a permitir que la tiroglobulina con las hormonas pueda ingresar en el tiroidocito. ¿Por qué? Porque va a formar una especie de pseudópodos que va a permitir que jale a la tiroglobulina que contiene las hormonas hacia el interior del tiroidocito. Y lo hace a través de a un transportador muy grande que se llama megalina, ¿no? Mega de grande. Entonces, como la tiroglobulina de por sí ya es una proteína muy grande y contiene las hormonas, entonces necesita de una megalina. Esa megalina va a ayudar a que se forma un endosoma en el cual tiene la tiroglobulina, las hormonas y tiene coloide también, ¿sí? Entonces esto va a permitir que pueda desplazarse dentro del tiroidocito y por acción de lisosomas y de proteasas van a comenzar a separarse de la tiroglobulina y del coloide. De esta manera, finalmente, tenemos a la T3 y la T4 ya formadas, separadas de la tiroglobulina, y pasan hacia la sangre, por acción siempre de la TSH. Y en el caso de la monoyodo y la diyodo, van a ser reaprovechadas a través de una desyodasa, que es una enzima, que hace que se convierta nuevamente en yoduro. Y ese yoduro puede ser reaprovechado, pasa a través de la pendrina para otra vez formar altas hormonas, ¿sí? Ahora, en el caso, vean aquí de la tiroglobulina ha sido degradada, ¿no? Como podemos ver ahí por los lisosomas, y nuevamente va a comenzar a formarse dentro del retículo endoplástico. Forma la tiroglobulina, que va a almacenarse en el aparato de Golgi, donde va a madurar, se va a empaquetar en vesículas, y por exocitosis se libera ese coloide para otra vez nuevamente llenarse de tirosina y formar la T3 y la T4. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? Seguimos. Una vez que se han liberado la T3 y la T4 en la sangre, algo muy importante a tener en cuenta es que necesitan transportadores. Es por eso que, vean aquí, va unida a proteínas a un 99.95%. Y en forma libre, menos del 1%. Y otra cosa muy importante es que la vida media de la T3, su vida media es de máximo 24 horas, mientras que la T4 tiene una vida media de hasta una semana, 6 a 7 días. ¿Esto a qué se debe? A que la T4 tiene mayor afinidad por las proteínas transportadoras, ¿no? La BCG, la transgretina, ¿no? La albúmina, tiene mayor afinidad. Entonces eso le permite poder sobrevivir en la sangre durante más días. ¿Sí?
Y acá hay un ojo importante. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que nos llama la atención. Y es que quiero que se fijen aquí, la T3, que se encuentra en la circulación, llega a su célula blanco, a su célula diana, ingresa y va a unirse a sus receptores, que son receptores a nivel intracelular, como habíamos dicho. Y la T4, que se encuentra siendo transportada por proteínas, cuando llega a su célula diana, se separa. Y la T4 ingresa en la célula diana, pero dentro de la célula diana hay enzimas, otras de iodasas o iodinasas, lo cual hace que pase de T4 a T3. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si bien la T4 tiene el tiempo de vida más amplio, el que tiene el efecto biológico es la T3. ¿Sí? Es la que realmente se va a unir al receptor. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Algunas veces el T3 no disminuye el tiempo de vida, o por eso es que también tiene un amplio tiempo de vida en la T4. Claro, justamente la T4 al tener mayor afinidad con las proteínas transportadoras puede circular durante más tiempo, pero al final siempre se va a convertir en T3, ya dentro de la célula. Exacto. Profesora, y es por eso que cuando le quitan la tiroides, esas pastillas que toman son diarias, ¿no? Es diario y de por vida. Y hasta el último día. Para siempre. Para siempre. Porque estas hormonas tiroideas tienen funciones metabólicas muy importantes y tienen receptores en prácticamente todas las células del cuerpo. Sí. Vamos a ver, justamente acá tenemos las acciones, los efectos. Primero, vean aquí en el caso de la T3 y la T4. La T3 se va a unir a su receptor aquí en el núcleo, mientras que la T4, a través de una iodinasa, se convierte en T3. Y es la T3 la que se une al receptor, que es conocido como receptor retinoide X. Lo que va a ocurrir es que se va a unir a la cadena génica, ¿sí? A la cadena de ADN, y lo cual va a generar procesos de traducción, de transcripción, y va a generar ARN mensajero. Y el ARN mensajero es el que va a dar origen a la síntesis y activación de nuevas proteínas para llevar a cabo sus funciones. Tiene funciones en lo que es el crecimiento, tiene función en el desarrollo del sistema nervioso central, y aquí me voy a detener un ratito, porque en madres hipotiroideas, ¿sí? Hay un riesgo de que el feto o los fetos puedan salir con algunos problemas a nivel del sistema nervioso central. Por eso, en madres hipotiroideas es importante reconocer la enfermedad y que se les pueda administrar sus pastillas, ¿no?, de levotiroxina, que es la T4, para que pueda contribuir a ese desarrollo. Si no, vamos a tener niños o cachorritos, por ejemplo, que nacen con espina bífida, con ciertas malformaciones, porque no se ha podido dar ese desarrollo. Es muy diferente a que alguien le dé hipotiroidismo ya de adulto, ¿no? En adultos el problema es más metabólico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, ¿no?, la parte de crecimiento, todo ya se desarrolló, ya es más metabólico. Entonces, como les digo, si tienen en el caso, por ejemplo, de perras gestantes, es importante que se les dé su medicación. Si no, esos cachorros, no digo que todos, pero sí creo que la mayoría podría venir con problemas neurológicos, ¿no? Hidrocefalia, espina bífida, malformaciones, ¿ya? Tiene efectos cardiovasculares. Hace un momento estuvimos hablando de que las hormonas tiroideas le dan esa permisividad a la adrenalina, ¿no? Entonces, vean, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, ¿no? El paso de la sangre, el fluido de la sangre también tiende a aumentar, aumenta la respiración, aumenta el consumo de oxígeno, y a nivel metabólico, vean, aumenta el número de mitocondrias, ¿no?, para generar ATP. Favorece que haya mayor número, ¿no?, o externalización de, ¿cómo se llaman estas? Las bombas de sodio y potasio, ¿no?, en gran cantidad, para que llegue más rápido al reposo, por ejemplo. Consumo de oxígeno lo aumenta la absorción de glucosa a nivel intestinal, ¿no?, también. Aumenta la glicogenólisis, aumenta la lipólisis, aumenta la síntesis de proteínas en general. ¿Se dan cuenta la cantidad de efectos metabólicos que tiene?
¿no? Entre otros que podemos leer aquí, y ya hemos visto algunos, ¿no? Desarrollo fetal, desarrollo del sistema nervioso central, consumo de oxígeno, activación del sistema nervioso central, efecto cardiovascular, efectos cronotrópicos, ionotrópicos positivos, ¿no? Efecto simpático, aumenta el número de receptores para la adrenalina, noradrenalina, amplificando su respuesta mediante esa permisividad. Regula la respuesta de los centros respiratorios ante casos de hipoxia o de hipercapnia, es decir, cuando disminuye el oxígeno o bien cuando aumenta el CO2. ¿Okay? Efecto hematopoyético, aumenta la síntesis de eritropoyetina. Vean también qué función tiene ahí, ¿no? Tiene efectos sobre el músculo esquelético, tiene efectos endocrinos en general, ¿no? Favorece que otras hormonas puedan funcionar. Entonces, estas hormonas tiroideas son de las más importantes que produce el organismo. Cuando comienzan a fallar, se va a ver una infinidad de problemas y de síntomas. Acuérdense que podemos tener hipotiroidismo o hipertiroidismo. Va a depender. Tiene que ver mucho con lo que vendría a ser la tasa metabólica basal, ¿no? ¿Qué nos dice la tasa metabólica basal? Es la cantidad mínima de energía que el organismo necesita para realizar funciones vitales, como respirar, funciones reproductivas, mantener la temperatura corporal, ¿sí? Todo eso es gracias al mantenimiento de esa tasa metabólica basal, ¿no? Y aquí lo normal, esa tasa metabólica nos muestra que es de 100 microgramos por día. Pero en pacientes hipotiroideos la tasa metabólica cae, lo cual comenzamos a ver que el paciente se ve como aletargado, más cansado, ¿no? Tiende a haber aumento de peso en este tipo de pacientes, a pesar de que no consuman gran cantidad de alimentos, pero es porque su metabolismo se vuelve más lento, ¿sí? A diferencia de un paciente hipertiroideo, en el cual su tasa metabólica se dispara, haciendo que sea mucho más sensible al calor, a diferencia del hipotiroideo, que es mucho más sensible al frío. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de poder generar calor. Que vamos a hablar de eso en un ratito, ¿no? Relacionado a la termogénesis. Creo que es la siguiente diapositiva. Sí. En este caso, quiero que recuerden, que seguramente lo han visto en algún curso, que nos han hablado de la grasa parda y la grasa blanca, ¿no? La grasa parda también se le conoce como la grasa marrón, ¿sí? Esa grasa parda quema calorías para generar calor, ¿sí? Es una grasa muy específica, muy importante para generar calor en lugar de que el animal tenga que tiritar, por ejemplo, ¿sí? Y la grasa blanca es la que se almacena en forma de energía, ¿sí? Esta no produce calor. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ubicarnos aquí donde tenemos un adipocito, ¿sí? Tenemos un adipocito y nos muestra que tiene receptores para la adrenalina. En este caso son receptores beta 3. ¿Ok? Ahora, quiero que me digan cuál era el estímulo para la secreción de la TSH. ¿Qué se necesitaba? La TRH, ¿correcto? La hormona liberadora de tirotropina. Pero también otro estímulo es el frío. Cuando hace mucho frío, comienza a secretarse la TSH. Entonces, la TSH, ustedes ya saben que va a la glándula tiroides, hace que se forme T3 y T4, ¿sí? Entonces, en los adipocitos de esta grasa parda, tenemos a la adrenalina, que están unidas a receptores beta 3. Receptores beta 3 acoplados a proteína GS, ¿sí? Aumenta el AMP cíclico, activa la proteína A, y esto permite que se activen las proteínas desacopladoras 1 y genera ATP, pero también genera calor, ¿sí? Pero ¿qué pasa ante la presencia de la T3 y la T4? ¿No? Llegan por vía sanguínea hasta estos adipocitos, ingresan, la T3 va a ir directo a su receptor a nivel del núcleo, la T4 a través de la iodinasa va a pasar a T3 y es la que finalmente se une. Y lo que se ha visto aquí es que estas hormonas tiroideas tienden a generar una mayor activación de las UCP1, de las proteínas desacopladoras 1. ¿Qué hacen estas proteínas desacopladoras 1? A nivel de las mitocondrias, ¿no? Favorecen que haya una oxidación, entonces comienzan a formarse citocromos, comienzan a formarse gran cantidad de hidrogeniones que van a ir hacia la matriz, ¿sí?
Y cuando van yendo hacia la matriz, van a ir generando como un conglomerado. Y por lo tanto, lo que van a generar, en vez de ATP, ¿no? Van a cortar esa síntesis de ATP, sino lo que van a generar es que haya calor. Por eso, en pacientes hipotiroideos, yo les dije que son mucho más sensibles al frío. ¿Por qué? Porque pierden esta capacidad de generar calor. Porque en hipotiroideos sabemos que T3 y T4 no se forman. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de no generar calor es mucho más fuerte. Por ejemplo, en personas, no en animales, que sí se presenta hipotiroidismo, sobre todo en perros, pero en personas, muchas veces, y sobre todo nos da a nosotras las mujeres, nos dicen, no, tienen que vivir en un lugar donde haga calor, porque no van a aguantar. Por más que se le den las pastillas de la oxitocina, lo que sea, recomiendan que se viva en lugares donde hace calor, porque son mucho más sensibles al frío, por esta capacidad que perdieron de generar calor. En caso de las mujeres que presentan, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya? Ahora, justamente por este tema, vamos a ver qué es el siguiente. Bueno, en este caso, como hemos visto, tiene efectos metabólicos, contribuye, por ejemplo, a la beta-oxidación. En este caso, la beta-oxidación se va a encargar de descomponer los ácidos grasos, ¿sí? Para obtener acetil-CoA y brindar energía. ¿Ya? Aquí es donde quería llegar, en donde la T3 y la T4 van a ingresar en las células cardíacas. Ustedes ya saben que aquí vamos a encontrar receptores para la adrenalina. Y una vez que se unen a sus receptores, en este caso puede tener efectos no genómicos o efectos genómicos. Si son efectos no genómicos, por lo general, el receptor es la mitocondria, ¿sí? A nivel de la mitocondria. ¿Cuáles son esos efectos? Que, por ejemplo, se externalice mayor cantidad de bombas de sodio y potasio, o que hay un mayor número de intercambiadores de sodio y de calcio, ¿no? Para que pueda llegar al reposo. O que haya mayor cantidad de canales para el sodio, para el calcio, ¿no? Entre otros. Y en los efectos genómicos, el receptor se encuentra a nivel del núcleo. Y en este caso, entre esos efectos que se van a dar por producción de ARN mensajero, es que, por decirles, a nivel del retículo sarcoplásmico tengamos mayor número de canales de calcio. Entonces, la salida de calcio va a ser mucho mayor, ¿sí? Generando que las contracciones, ¿no? O la frecuencia cardíaca sea mucho más rápida, ¿sí? O, por ejemplo, va a tener efectos a nivel de los filamentos de actina y de miosina, haciendo que haya una mayor contractilidad, ¿no? Aumentando esa fuerza de contracción, por ponerles algunos ejemplos. Y aquí está lo que quería hablarles un poco, y es el hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, voy a hacerlo poquito porque como saben aquí no tengo mucho espacio. El hipotiroidismo puede ser primario, puede ser secundario, puede ser terciario o puede ser subclínico. ¿Okay? Son los 4 tipos de hipotiroidismo que se pueden presentar. En el caso del primario, el problema está a nivel de la tiroides. ¿Qué es lo que suele verse aquí? Que los niveles de T3 y de T4 están bajos, pero los niveles de la TSH están elevados. ¿Por qué? Porque la TSH trata de compensar esta pérdida. Dice, la tiroides no está produciendo T3, T4, tengo que seguir enviando mi señal para que se produzca. Pero el problema está en que a lo mejor hay una desensibilización por parte de los receptores para el TSH, entonces no funciona, por más que se envíen en la cantidad. O puede darse también cuando los niveles en el alimento de yodo es muy bajo, que suele presentarse mucho en los seres humanos. Entonces ustedes han visto, si es que alguien ha cocinado alguna vez, la sal dice sal yodada, ¿no? Justamente se buscó una forma, porque sobre todo en el continente, bueno, hay en varios continentes, pero en Sudamérica, ¿sí? Hay mucho de que la tierra carece de yodo.
Entonces hay hipotiroidismo endémico, ¿sí? Entonces, la OMS para, digamos, englobar a todos, que todos puedan consumir el yodo, dijeron, ¿qué ingrediente es el que se le coloca a la comida? La sal. ¿No? Entonces, la sal fue el vehículo utilizado, ustedes van a ver, ¿no? Cuando lean, dice sal yodada. Si no dice sal yodada, no la consumen, ¿sí? Porque tiene que ser sal yodada. Entonces, lo que se ve aquí es que puede haber una inflamación de la glándula tiroides a pesar de que la T3 y la T4 estén bajas y desencadenar algo que se conoce como bocio. El bocio es una especie de bolsita que crece a nivel del cuello. Y ya en la actualidad no se ve porque ya hace por lo menos 30 años que se consume sal yodada. Pero antes de los 30 años, cuando yo era chiquita, se podía ver personas que tenían una bolsita que decía aquí, y no estoy hablando de papá, estoy hablando del bocio, ¿no? Busquen en cualquier buscador y van a ver lo que es el bocio o lo que era el bocio. Ya en la actualidad no se ve, ¿no? Pero yo sí recuerdo que de chica sí he visto personas con bocio. ¿Eso era por consumir sal que no era yodada o por deficiencia de yodo? Es deficiencia del yodo, ¿sí? Pero como te digo, hace como 30 años se decidió de que ese ingrediente, ese yodo, esté en la sal, ¿no? Es un ingrediente común para todas las comidas. Sí, no debe haber sido, sí. Ahí sí puedes mostrar a todas tus comidas que no han buscado, ahí está. Tener bolsas en el Exacto. cuello. Eso también se denomina coto, creo que en la sierra le dicen coto. Corto. ¿Sí? Pero el nombre aceptado es el de bocio. Que ya en la actualidad, como les digo, es muy raro de verlo, por lo menos no lo he visto, pero antes sí era muy común, ¿no? Y eso es gracias a que se introdujo el yodo con la sal. El secundario, el problema está a nivel de la hipófisis. La hipófisis anterior. ¿Qué significa en este caso? Que no se secreta TSH, por lo general está baja. ¿Sí? Puede estar debido, por ejemplo, a tumoraciones, ¿no? Por ponerles un ejemplo. El terciario se encuentra a nivel del hipotálamo. Con lo cual, no se secreta la TRH. Si no hay TRH, no hay TSH y por ende tampoco tenemos hormonas tiroideas. ¿Okay? Y el subclínico es una forma incipiente del hipotiroidismo primario. ¿Qué es lo que normalmente vemos aquí? Aquí afecta la tiroides, ¿sí? Y lo que vemos es que los niveles de TSH están aumentados. ¿Sí? Están aumentados, pero los niveles de T3 y de T4 están normales. ¿Qué significa? Que como es un estado incipiente, que muchas veces no presenta ni signos, lo que se ve es que ya comienza a fallar, ¿sí? La glándula tiroidea. Pero, lógicamente, la TSH reconoce de que está viendo esta falla, secreta en gran cantidad, llega a la glándula tiroides, pero la glándula tiroides todavía está en la capacidad de producir T3 y T4, por eso sus niveles están normales. Muchas veces es difícil de detectar este hipotiroidismo. Sí, a veces pasan muchos años hasta que se pueda detectar en animales y en personas. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de hipotiroidismo que se conocen. ¿Cuáles son? Lo que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, en el mundo de la veterinaria, el hipotiroidismo que más vamos a encontrar es el de tipo primario, el subclínico, ¿no? Son los que más encontramos y se presenta en perros, sobre todo. ¿Sí? El mayor número de casos de hipotiroidismo se da en perros. ¿Qué encontramos? Algo muy característico es la cola de rata. ¿No? Es una cola peladita, también vamos a ver alopecia, vamos a ver una proliferación de queratinocitos que hace que la piel se oscurezca, ¿no? Que se vean como unos parches oscuros, ¿no? Hay alopecia, puede haber aumento de peso en el paciente, pero a pesar de que está inapetente o come lo normal, ¿sí? Igual sigue subiendo de peso. Es porque su metabolismo se alentece, ¿sí? Letargia, debilidad, ¿no? Se ve como cansado, intolerancia al frío, ¿no? Que dijimos, ¿no? Los hipotiroideos son sensibles al frío y buscan
zonas de calor, ¿no? Si es invierno, buscan estar cerca no sé, a la calefacción La o línea. acostarse junto a su dueño, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Inapetencia, ¿no? El perro puede mostrar una disminución en el apetito o incluso rechazar el alimento, ¿no? Por completo, pero gana peso, ¿no? Hay cambios en el comportamiento también, pueden mostrarse algo más nerviosos, pueden mostrar que están deprimidos, ¿no? Aletargados. A diferencia del hipertiroidismo, que se presenta sobre todo en gatos. ¿Puede presentarse en perros? Sí, pero la verdad que es rarísimo. Siempre es en gatos. Aquí los niveles, vamos a poner aquí. Aquí lo que vamos a ver es que la T3 y la T4 está aumentada y realmente está bien aumentada. Se puede ver que, a ver, no en todos los casos, pero sí se puede ver que hay cierta inflamación de la glándula tiroides, ¿no? Es como que se ve un poquito agrandada. ¿Qué vemos en los gatos? Pérdida de peso inexplicada, a pesar de que pueda tener un apetito voraz, ¿no? Y que consuma gran cantidad de alimentos, pero como su tasa metabólica está muy acelerada, entonces el gasto, la producción de calor es más fuerte. Entonces hace que hay una pérdida de peso, ¿no? Aumento del apetito, hay hiperactividad, son súper hiperactivos, están muy inquietos, ¿no? Es muy difícil que se puedan relajar, pueden estar maullando constantemente, hay agitación, nerviosismo, se notan como que están ansiosos, ¿no? Puede aparecer poliuria y polidipsia también, justamente por esta producción de calor, hace que los centros de la sed comiencen a activarse también. Cambios cardíacos. Normalmente en pacientes que tienen hipertiroidismo, por lo general vamos a ver efectos cronotrópicos y ionotrópicos muy elevados, ¿no? Taquicardia, aumentando la fuerza de contracción también, eso es muy común. Cambios en el pelaje y la piel, se puede ver el pelaje hirsuto, Piel gris. ¿sí? Es como que está desprolijo, ¿no? Como seco, ¿no? Es algo muy característico en pacientes con hipertiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento para cada caso? Dormir. Aquí vendría a ser la levotiroxina. La pastilla. ¿No? Correcto, que es la T4. Este tratamiento suele ser de por vida. ¿Sí? Sí he visto que algunos colegas durante cierto tiempo le dan la T4 y luego lo suspenden, pero en mi experiencia normalmente regresan al cuadro inicial. Entonces, tiene que ser de por vida, así como en el sumario. ¿Sí? Y en el caso del hipertiroidismo, hay unos fármacos, que seguramente los van a ver en farmacología, que lo que hacen es inhibir a la TPO. Si inhiben a la TPO, entonces ya no tenemos el yoduro que pasa a yodo, ya no tenemos el ensamble de lo que vendría a ser el yodo con la tirosina, y tampoco la formación de la monoyodo, yodo, triyodo, tetrayodo. ¿Okay? Eso es lo que trata el tratamiento. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Como les dije al grupo de la mañana, recuerdo que para el examen final pido un caso, no sé si de hiper o de hipo, por si acaso denle una leída, no digo que vaya a salir, no sé cómo estará formado el examen, pero el tema de la tiroides suele ser un tema fijo de examen. Y para preguntas, para caso clínico, para lo que sea, pero siempre es fijo. Muy bien. ¿Tienen un receso o continúo? Continúe, profe. Continúo. Sí, profe, ya. Pero mejora, ¿eh? Siguiendo con el caso de la tiroides, podemos ubicarnos, ¿no? Los folículos, coloides, tiroidocitos. Vamos a encontrar unas células que están rodeando a estos tiroidocitos. Son las células C o las células parafoliculares. Este tipo de células se van a encargar de sintetizar otra hormona que es la calcitonina. Y la calcitonina regula también la calcemia. ¿En conjunto con quién? Con otra hormona que es la paratormona. ¿Sí? Ese era tu tema. Sí, me acuerdo. La paratormona, ¿no? Para el caso de la paratormona, se va a sintetizar y secretar a nivel de las células principales de las paratiroides, que son 4 glándulas muy pequeñitas, 2 en cada loba y aburredor.
Aquí, que están inmersas, 2 en cada lobo, ¿sí? Por eso, aquí hay algo muy importante, y es que en veterinaria no se hace, pero sí se hace en la medicina humana. Y es que muchas veces en casos de hipotiroidismo, donde la glándula por ahí está muy inflamada, el endocrinólogo recomienda retirar la glándula tiroides. Pero ¿qué pasa? Que cuando saca la glándula tiroides, se va la paratiroides, que es la que regula también el calcio. Entonces ahí también tiene que ser calcio de por vida con vitamina D, para siempre. Porque si no, no hay forma. O De sea, por vida. siempre que saquen la tiroides se ve con la paratiroides. Sí, porque En todo acuérdate caso. que tenemos a la glándula tiroides, ahí está rico. ¿sí? Y tenemos aquí a las paratiroides. Y cuando se retira todo. No. Todavía no, todavía. Claro, hay casos en que sí se requiere y se tiene que hacer y no queda de otra. Sí, sí conozco algunas mujeres que se han llegado a quitar todo, porque en realidad sale la tiroides con la paratiroides y la célula C. Se va todo. Todo. Entonces el tema ¿Cómo? del calcio es muy importante. Tiene que suplementarse con calcio sí o sí. Y vitamina D. Y vitamina D, porque si no, no hay calvinina. Nada, ¿no? Entonces, sin Ala. calvinina no hay No hay una que buena se absorción. transporte. Exacto. Muy bien, entonces, ya conociendo a estas dos sustancias que son la calcitonina y lo que vendría a ser la paratormona, son muy importantes. Por ejemplo, bueno, aquí nos muestra una mujer dando a amamantar a un bebito, pero nosotros podría ser una perra con sus cachorritos o una vaca con su ternerito, ¿no? Entonces, al estar alimentando, al estar dando la leche, está perdiendo gran cantidad de calcio. Entonces, por lo tanto, se va a estimular a lo que vendría a ser a la paratiroides, para que libere paratormona. Y la paratormona tiene la función de contribuir en lo que vendría a ser la resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea? Que deteriora la matriz para liberar calcio. Correcto, sería la destrucción, la desmineralización del hueso, ¿no? De los osteoclastos para permitir que el calcio pueda llegar a la sangre y ese calcio pueda ser utilizado, ¿sí? Entonces, de esa manera favorece que haya resorción. Y también a nivel de lo que vendría a ser los riñones, incrementa la entrada de calcio, es decir, la reabsorción de calcio, como hemos visto en la clase del lunes pasado en la noche. ¿Sí? Y también activa la vitamina D. Y esta vitamina D, que es el calcitriol, favorece de que pueda haber un buen transporte de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el caso de la vitamina D, que es el calcitriol? Normalmente, en la piel, ¿no? De los animales, así como la del ser humano, se encuentra este compuesto, ¿no? Que es el 7-dehidrocolesterol. ¿Okay? Cuando esa sustancia entra en contacto con la luz ultravioleta, ¿no? Los rayos del sol, a través de la piel, se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D inactiva. ¿Sí? Este colecalciferol, por vía sanguínea, va a llegar al hígado y por acción de la 25-hidroxilasa se va a convertir en la 25-hidroxicolecalciferol. Va a seguir circulando en sangre hasta que llega a los riñones. Y por acción de la 1-alfa-hidroxilasa se va a convertir en la 1,25-dihidroxicolecalciferol, más conocida como calcitriol o vitamina D activa. ¿Okay? Entonces, de esta manera que ya tenemos nuestro calcitriol, permite que se active la calinina, como vamos a ver en un ratito. Ahora, esta 25-hidroxilasa y esta 1-alfa-hidroxilasa se van a activar por acción de la paratormona. Por eso es importante que se secrete también, ¿sí? Para favorecer ese aumento en la calcemia. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se da la regulación y la síntesis de la paratormona? Cuando los niveles de calcio están bajos en la sangre, las células principales de la paratiroides van a reconocer esa disminución y van a enviar esa señal a través, ¿no? De lo que vendría a ser respuestas génicas de la paratormona en estas células principales que van a producir ARN mensajero para formar paratormona.
Este RNA mensajero se va a unir a los ribosomas. Y con los ribosomas va a ser internalizado por el retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico se va a formar la pre-proparatormona. Pre-proparatormona. Lo que va a ocurrir a continuación es que hay una escisión de un extremo, convirtiéndose ahora en proparatormona, que va a ser internalizada ahora por el aparato de Golgi. Y dentro del aparato de Golgi va a madurar aparatormona, se va a almacenar en vesículas y por exocitosis se libera. Entonces va a ejercer sus funciones. ¿Estoy escuchando vos por ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Aquí podemos ver la acción de la aparatormona favorece que a nivel renal, ¿no?, se pueda formar finalmente esta vitamina D y el calcio pueda reabsorberse. Y verán aquí a la calvindina, sabemos que se necesita ser activada por el calcitriol para que pueda desplazarse y finalmente pueda salir a través de lo que sería la membrana vasolateral y pueda llegar a la sangre por medio de la bomba de calcio o bien por el intercambiador, ¿sí?, de calcio y sodio. Y a nivel del intestino, lo mismo, ¿no? Vean, el calcio necesita de la calvindina, ¿no?, la cual debe ser activada por la vitamina D, activa, ¿no?, por el calcitriol. Y aquí hay un esquema, bueno, en realidad son dos esquemas muy interesantes, que nos hablan de dos condiciones, la hipercalcemia y la hipocalcemia. En el caso de la hipercalcemia, significa que sus niveles están por encima, ¿sí? En este caso, se va a inhibir a estas células principales de la paratiroides. Por lo tanto, vean cómo disminuye la aparatormona, pero por otro lado va a activar a las células parafoliculares, con lo cual aumenta a la calcitonina. Y la calcitonina tiene receptores a nivel de los huesos, con lo cual disminuye la resorción. ¿Sí? Si disminuye la resorción, tenemos menor disposición de calcio a nivel del plasma. ¿Por qué? Porque eso no se desmineraliza, no se destruye. No se manda calcio. Exacto. Y además, no está aquí, pero la calcitonina también tiene acción sobre los riñones. Aquí. Está a la derecha. ¿Está? Bueno, No, está relacionada con la aparatormona, ¿sí? En el caso de los riñones, lo que hace es que aumenta la excreción de calcio. ¿Sí? Aumenta la excreción de calcio por vía renal, es decir, sale con la orina. Porque acuérdense que necesita que los niveles bajen. Entonces, lo hace ¿cómo? Evitando la resorción ósea y aumentando la excreción de calcio. ¿Sí? Y en cuanto a la aparatormona, hemos visto, disminuye, por lo tanto, disminuye la activación del calcitriol, por lo tanto, a nivel del intestino disminuye la absorción de calcio, porque no hay calvindina, y a nivel renal también disminuye lo que vendría a ser la reabsorción. Y lógicamente inhibe a las enzimas que activan al calcitriol. Entonces, por lo tanto, disminuye el calcio en el plasma. Entonces, corrige el estímulo inicial. Estamos hablando aquí de feedback positivo o negativo. Negativo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente condición. En este caso hay hipocalcemia. Los niveles de calcio en sangre están por debajo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es que la acción sobre las células parafoliculares deja de haber, porque no se necesita. Pero sí va a activar a las células principales de la paratiroides. Entonces aumenta la secreción de la paratormona. Entonces, ¿cuáles serán las acciones de la paratormona? A nivel de los huesos, aumenta la resorción ósea. Activa a la vitamina D, ¿sí?, a la D3, al calcitriol. ¿Para qué? Para que a nivel del intestino se pueda absorber el calcio por activación de la calvindina, y a nivel renal también favorece que se activen estas enzimas y también que aumente la reabsorción de calcio. Por lo tanto, como respuesta a esa disminución, los niveles de calcio comienzan a aumentar. Corrigiendo el estímulo inicial, también aquí vemos un feedback negativo. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Creo que hemos terminado. La clase queda aquí. Ha sido una clase con muchos nombres,